¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Hola, Ruth? David. Pastor, ¿cómo está? Tengo una consulta, mirando algunas situaciones en las redes, me surgió una inquietud, ¿no? ¿Usted es una persona almática? ¿Asmática? No, almática. Con L, Con L, almática. de Asmática alma. no soy. No, almática. Eso sí soy. ¿Usted es almática? Sí, bastante. ¿Y por qué se siente una persona almática? Primero tenemos que definir qué quieren decir cuando dicen... Claro, ¿qué sería ser almático, no? Claro, en las redes todo el tiempo dentro de la esfera evangélica se escucha hablar del tema. Sí. Por eso quería preguntarle a usted a ver qué opinión tenía al respecto y si usted se considera una persona almática. En realidad se refiere a la carne, porque se basa más que nada en un versículo que dice: y los deseos de la carne son contra el espíritu. Entonces, como lo que se llama carne se interpreta que el alma pertenece a los... A la naturaleza humana. Claro, a los deseos, a las emociones, a los sentimientos. Y hacen una diferencia los que afirman eso, interpretan eso, que la Biblia dice claramente, no habla de almático la Biblia. Pero sí tenemos alma y nunca nos podremos despegar del alma, porque el día que no tengamos alma, Claro. ya no nos verán. Claro. Será muy difícil que vean algunos de esos que profesan no ser almáticos. Dice: yo no soy almático. Bueno, estás por pasar a otro plano, porque el alma dura hasta que nos vamos de esta vida. Y ahora, ¿por qué será, pastor, que de repente se utiliza el término de una forma errada o como manteniéndose al margen de algo que puede ser hasta malo, cuando realmente todos somos almáticos? O sea, y es parte de Por supuesto, nuestro ser. es parte de nuestro ser. Claro, de nuestro ser. Claro. Espíritu, alma y cuerpo, dice. ¿Será que falta alguna interpretación bíblica? Claro, es que las doctrinas no se pueden basar en uno o dos versículos, sino en la armonía de muchos versículos que hablan del mismo tema. Por ejemplo, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para Dios, o lo que la Biblia nos enseña, es que el alma será salva, ¿o no? No podemos separar y decir: ya no soy más almático, no tengo alma. No existe eso. En los diálogos del Señor Jesús, Él a veces habló de el alma, pero no usando la figura de almático, sino como que el alma es el ser, el verdadero ser. Ahora, los que quieren imponer esa interpretación de la Biblia hacen un enfrentamiento de el alma y el espíritu. Y en este caso diríamos más bíblicamente la carne y el espíritu. Sí, no hay duda que la carne, digamos, para decirlo gráficamente, tira para abajo y el espíritu tira para arriba. Claro. Y lo que uno, y como hijo de Dios, lo que uno tiene que vencer siempre es la carne. Pero Claro. no negamos, obviamente. Somos de carne. Pero y hueso. nunca dejamos de tener Claro. esos sentimientos. Seguro. O esos deseos que nos dice la Biblia. Por lo tanto, pero aparte hay muchos versículos que hablan, que, por ejemplo, uno, puedo así tirar sin buscar, porque si no es muy difícil,
que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que el alma hasta el fin tiene que ser guardada. Entonces, ¿cómo afirman que no soy almático? Si la Biblia dice que tiene que ser cuidada. ¿Qué recompensa dará el ser humano por su alma, aunque ganare toda la plata del mundo? Eso se lo dijo a un joven, ¿no? ¿Qué recompensa dará? Por su alma. No dijo por su espíritu. Por su alma. Qué interesante, muy claro, ¿no? Es decir, Sí. está bárbaro. ¿Cuál es el origen de esta frase o de esta enseñanza que se escucha mucho en las redes sociales? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el origen de estas frases, por ejemplo? No tengo idea. No tengo idea de dónde. Es decir, ¿hay una enseñanza de la Iglesia en algún momento? No, históricamente no. Las doctrinas... ¿Es nuevo entonces esto? No, porque el problema está en decir como que uno no vive en el alma, sino vive en el espíritu. Pero eso es imposible, porque estamos en el cuerpo todavía. Claro. Entonces lo que se pretende inculcar es que, por ejemplo, una diferencia que hacen, o algunas interpretaciones, es que el espíritu revela y el alma siente. Bueno, de ahí sacan un montón de deducciones. No sé de dónde la sacaron o con qué base, porque citar una parte de un versículo para armar una doctrina no es muy sano, no es muy correcto. No tiene mucho sustento, llega un momento que no se podría continuar. Ahora, claro, porque si no será como aquel que leyó el versículo, Pedro mata y come, y justo pasaba, había un cabrito y se lo comió. Y leyó, ahí dice, no te podés basar, hay que ver, no robarás. Sería más interesante. Claro. Ahora también lo que se ve, esta frase no es utilizada por algún cristiano que tal vez recién comienza sino por hombres que supuestamente conocen de la Biblia, ¿no? Grandes apóstoles o profetas, o que se ponen el nombre de apóstol y profeta. Bueno, generalmente esa clase de predicadores han sido pastores. Y un poco han renegado, y algunos son muy conocidos que eran pastores. Y se volvieron supuestamente profetas o apóstoles, y entonces inventan nuevas cosas como para demostrar que esto es una nueva revelación que hay ahora. Pero yo quiero decirles que hace cerca de 50 años, acá dentro del movimiento evangélico en la Argentina, hubo un movimiento que se llamó la Renovación. Y la Renovación, yo lo conozco porque a mí me invitaban y yo iba, porque había pastores amigos. Y lo que yo escuchaba era que decía a los creyentes, a los hermanos, le decían, usted que ha recibido la nueva luz, la nueva revelación, compártale a los otros, o sea, convencelo a los otros que vengan acá, porque acá está la luz, acá está la nueva revelación. En realidad provocaron una división bárbara entre los creyentes. Esto de que vio una luz, que hay una nueva estrella que nos guía, todo ese tipo de cosas, generalmente es para hacer divisiones. Para decir, nosotros somos los buenos, nosotros somos los iluminados y los demás pobres, no se dan cuenta. Pero lleva a confusión. A división. Claro. Porque hay que ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y no a los hermanos que se congregan en las iglesias. Esos ya están en una iglesia. Dejalos tranquilos a esos. Por ejemplo, vos habrás visto que en nuestra iglesia nunca invitamos que vengan de otra iglesia. Si alguno quiere venir, lo recibimos, pero no invitamos, o sea, no hacemos promoción
o proselitismo en otras iglesias diciendo que hemos recibido una nueva luz o una nueva revelación. Una vez, bueno, tantos años aprendiendo y escuchándolo, dijo un término que me quedó mucho con respecto a esto. ¿Qué habré dicho? Dijo, no pescamos dentro de la misma pecera. Ah, eso lo dicen muchos pastores, yo he escuchado que en reuniones de pastores siempre se ha hablado. No hay que pescar en la pecera, o sea, Claro. pescar adentro de las iglesias, porque esos ya son creyentes. ¿Y con qué motivo lo traen? Una cosa que se usaba mucho. Ustedes son muy jóvenes, pero yo les puedo hablar de Gracias, muy de la amable. prehistoria. Hace más de 50 años y tal vez 60, 70 años atrás. Lo que se hacía mucha propaganda dentro de las iglesias era si hablaba en lengua o no hablaba en lenguas. Entonces, las iglesias que hablaban mucho en lengua, esas son las que recibieron la nueva revelación, la nueva luz. Sí. Venía por ahí el tema. No, son cosas que se van, Claro. inventos que van surgiendo para intranquilizar a los creyentes y pescar, como decís vos, en la pecera. Sí. Ah, sí, voy allá. Otra cosa que se usó mucho es, lo invitamos a nuestra iglesia porque hay mucho poder. Y entonces, indirectamente estaba diciendo, donde usted va, no hay poder. Y resulta que los líderes de la supuesta manifestación del poder eran generalmente gente que no sabía mucho de la doctrina bíblica, de interpretación bíblica. Y entonces eso, el hablar en lenguas, cubre muchas ignorancias. ¿Por qué? Porque cualquiera puede hablar en lengua. Yo he visto cada uno hablando en lengua que le conocía la vida de creyente, ¿eh? Pero cuando iba a ciertas campañas, hablaban en lengua hasta por los codos. Y entonces lo difícil es aprender, estudiar, estar siempre atento a las Escrituras y al Espíritu de Dios, ¿no? Y el otro tema de que venga, que acá hay poder, también. Cualquiera puede tener supuestamente poderes, gritando mucho, aplaudiendo mucho. Yo iba a algunos lugares donde tenían la costumbre de cuando hablaban algo zapateaban, pam, pum, 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 pum. En las plataformas de madera, ¿sabe cómo retumbaba, Se no? escuchaba, claro. Claro, todo un poder terrible. Pero el Señor Jesús enseñó, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es uno que aprende, no que grita, no que salta, no que zapatea, no que ve una luz, sino uno que aprende. En las iglesias los creyentes deben aprender y aprender y aprender y mantenernos en humildad. ¿Necesitamos aprender siempre nuevas doctrinas? ¿Eso es sano? ¿Es bueno? Mira, generalmente las grandes doctrinas bíblicas están en los libros. Ahora últimamente podría ser en las redes, pero las redes son muy confusas, Claro. porque te hablan de cualquier cosa. Entonces, si no tenés una base sólida, en cambio los libros, los buenos libros, porque hay millones de libros sobre el Espíritu Santo, sobre el poder, sobre todo. Pero los tratados de doctrina, esos son libros históricos, que llevan muchos años, que son de personas que se han preparado en los seminarios, en los institutos, en las facultades de teología, y han escrito libros porque han sido reconocidos ellos. Entonces no puede ser que cualquier persona que sale gritando, zapateando o aplaudiendo le quiera enseñar a la gente sin saber desarrollar las doctrinas. Quiere decir que como cristianos tenemos que ser muy cuidadosos de lo que escuchamos y de lo que otro
tal vez en las redes, nos informa Sí. o nos cuenta, ¿no?, con respecto a estas nuevas enseñanzas. Sí, para uno que tiene cierta formación, inmediatamente cuando escucha Se ve da los errores y dice, uy, pero ¿cómo está diciendo eso si No tal concuerda. capítulo, tal versículo, tal cosa que enseñó Jesús no dice lo contrario? Claro, porque tienen poco conocimiento y se basan en alguna frase, en algún versículo que están en la Biblia, pero hay que ver en qué contexto, qué cosa quería significar. Bueno, espero que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor. Intentaremos. ¿Eh? Amén. Así que yo te voy a decir una cosa, mirá, están los almáticos y los desalmados. Yo sigo siendo de los almáticos. Bien, Bien. ¿Y ustedes? Almático también. también. ¿Cómo confesaron, eh? Bueno, que Dios le bendiga.